Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Para dar continuidad a los videos anteriores y sobre todo al video relativo a la norma, a la conducta y al concepto de definición de hombre que vimos en el video anterior, hoy vamos a platicar de los distintos órdenes normativos y vamos a definir cada uno de esos órdenes normativos y establecer la sanción que se aplicará en caso de incumplimiento. Dijimos que una norma, en términos generales, es una regla de conducta. La conducta es el comportamiento humano voluntario que se manifiesta en acciones, omisiones y que se encamina a la realización de un fin. Ese comportamiento entonces está regulado, está limitado. Las acciones y las omisiones que manifiesta el sujeto, el hombre, y en general las personas, como vamos a ver más adelante, está limitado por normas. La conducta humana no puede ir más allá porque esas conductas que se exceden y van más allá pueden afectar a la persona o a los intereses de otros seres humanos, de otros hombres. Por eso entonces debe existir un control, porque si no existiera un control o una regulación de la conducta humana, existiría tal vez el caos, la anarquía, el desorden, como te lo dije en el video anterior. ¿Qué es una norma social, una norma jurídica, una norma religiosa, una norma de tipo moral, religiosa, jurídica y social? Son los cuatro órdenes normativos. Si una definición se integra por el género y la diferencia específica, entonces el género es toda regla de conducta. Una norma es una regla de conducta. Pero ¿cuál es la diferencia específica entre los distintos órdenes normativos? Tal vez la fuente, la finalidad, la sanción. Vamos a ver. Una norma social o un convencionalismo social es una regla de conducta. En este caso, la fuente es el grupo social al que se pertenece, la sociedad. La finalidad que persigue la comunidad social en la que el sujeto está inmerso, pues la finalidad es la convivencia armónica, la urbanidad, el buen trato. Pero ¿qué pasa si el sujeto que está inmerso en esa comunidad social no cumple con el deber social? La sanción que se aplica por el propio grupo social puede ser el rechazo social. Por ejemplo, hay normas de trato social, normas de etiqueta, pero si no se cumplen esas normas del trato social, vamos a pensar en una fiesta, en un banquete de bodas. Pues si el sujeto que asiste a ese banquete de bodas no cumple con el deber social, pues tal vez va a ser rechazado por la comunidad, va a sentir incomodidad dentro de ese ambiente social, porque su conducta no se ajusta a esa norma de comportamiento social. Las normas religiosas. Las normas religiosas también son reglas de conducta. Pero la fuente ahora es la divinidad. Y la finalidad, pues, es tener la comunión de los seres humanos que profesan determinada fe y que están sujetos a esa religión. Pues si no cumplen
con el mandato divino, pues van a ser separados de esa divinidad, y tal vez esa separación, debido a la conducta que incumple el mandato religioso, se convierta o se defina como pecado. Y el pecado tendrá una sanción de acuerdo a la fe religiosa que se profesa. Normas morales. Las normas morales son reglas de conducta también. Pero ahora, ¿cuál es la fuente para establecer esa diferencia específica? La fuente es el propio sujeto, el propio hombre, que determina las pautas de su comportamiento moral. Y estas pautas de comportamiento moral limitarán su conducta, y por lo tanto, si se incumple con el mandato moral, la sanción es el remordimiento, la culpa. ¿Por qué? Porque si el propio sujeto se impone el deber moral de honrar y respetar a los demás, o el deber moral de respetar los bienes ajenos, y se incumple, pues tal vez sienta ese remordimiento de conciencia, siempre y cuando, obviamente, se haya impuesto ese deber moral. Finalmente, las normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas de conducta, pero ¿cuál es la diferencia en relación a las demás normas? Y aquí hablamos de esa diferencia específica. La fuente de estas reglas del comportamiento es el Estado, a través de los órganos del poder público, poder legislativo, poder ejecutivo, ya que en el proceso legislativo, como vamos a ver más adelante, interviene estos dos órganos del poder público. Sobre todo, el poder legislativo, que es el encargado de crear normas, de crear leyes. La finalidad, ¿sí?, que pretenden las normas jurídicas, pues es muy diversa, porque obviamente son juicios de valor, la justicia, el orden social, la paz social, y de acuerdo a cada sistema normativo, pues se establecerán cuáles son esos valores que protegen las normas. Si hablamos, por ejemplo, de la sistemática del Código Penal, ahí en la segunda parte, donde habla de los delitos en particular, se establecen los bienes jurídicos que son salvaguardados por el Estado: la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etc. Si se incumple el deber jurídico, también habrá una sanción. Y esta sanción es coactiva, es decir, en determinados momentos intervendrá el poder coactivo del Estado para que el hombre que ha incumplido ese deber social cumpla, sea sancionado a través de la fuerza del Estado. Las personas, como vamos a ver más adelante también, ¿sí?, incluyendo a las personas físicas y a las personas morales, pero aquí en este video sobre todo estamos haciendo referencia al hombre, pues a través de la manifestación de su voluntad incumple el deber jurídico. Vamos a pensar que en el derecho civil, en el derecho de familia, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos desde la concepción. Ahí hay un deber jurídico, la obligación de dar alimentos. Si el padre no da alimentos, entonces está incumpliendo con el deber.
y podrá ser sancionado a través de sanciones patrimoniales o incluso sanciones penales. Aquí tenemos las definiciones de estos 4 órdenes normativos. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido que la conducta humana está regulado por normas y que esas normas, de acuerdo a este video, pueden ser sociales, jurídicas, morales, religiosas. Y el incumplimiento de cada una de estas normas acarrea una sanción. Bueno, si te gustó, entonces házmelo saber. También suscríbete al canal para que seamos más y podamos integrar una comunidad en donde podamos aprender el derecho y podamos exponer en cada uno de estos videos las distintas instituciones relativas sobre todo al derecho civil, porque tú sabes que soy tu asesor jurídico en materia civil. Te mando un saludo, que tengas buenos días y muchas gracias.